Hay una casa en Cádiz, al sur de España, donde el Atlántico golpea las rocas con una constancia que solo el mar puede tener. Y hay otra casa en Madrid, de estilo clásico y señorial, con un jardín lleno de rosales y orquídeas que una mujer de 75 años cuida personalmente, con sus propias manos, arrodillada sobre la tierra, hablando con las plantas como si fueran viejas amigas. Y hay un caserío antiguo en el Valle del Baztán, en Navarra, rodeado de montañas verdes y niebla, donde esa misma mujer va a escribir novelas cuando necesita silencio. Y hay un departamento en Los Ángeles, California, donde vive su única hija con 2 nietos que la llaman abuela en inglés y en español. 4 lugares, 4 casas, 4 versiones de una vida que ha durado 75 años y que todavía no se detiene. Porque la mujer que vive entre esas 4 paredes no está jubilada, no está descansando, no está sentada en un sillón mirando fotografías del pasado. Está en 2026 recorriendo España con un monólogo teatral llamado Dulcinea. Está preparando su último concierto de despedida en Miami para abril. Está publicando su tercera novela. Esa mujer se llama Paloma San Basilio. Y si la conoces, probablemente la conoces por una canción, Juntos, o por un personaje, Evita, o por una voz que durante 50 años llenó teatros en 15 países, vendió 16 millones de discos y le arrancó lágrimas a generaciones enteras que no podían explicar por qué esa mujer cantando les hacía sentir algo tan profundo. Pero detrás de esa voz hay una historia que casi nadie conoce completa. Una infancia nómada entre 3 ciudades españolas. Un primer matrimonio a los 21 años, embarazada, con un atleta del que se separó cuando el divorcio ni siquiera era legal en España. Una hija que creció siendo la única niña de su colegio con padres separados. Unas fotos publicadas en la revista Interview en 1981 que amenazaron con destruir su carrera justo cuando estaba despegando. Una relación de más de 30 años con un hombre al que llamaba Capi y que terminó en silencio, sin explicaciones, como terminan las cosas entre personas que se respetan demasiado para hacer ruido. Un encuentro con Donald Trump en un hotel de Estados Unidos después de un concierto que ella misma ha contado con una mezcla de asombro y humor. La muerte de una hermana en 2020 que la llevó a comprar un caserío en Navarra y a escribir una novela sobre el dolor. Y una decisión que ha anunciado 3 veces y que esta vez parece definitiva. Retirarse de los escenarios musicales. Pero primero necesitas conocer a la niña. Porque todo empieza en un barrio de Madrid que ya no existe como era entonces. Paloma Cecilia San Basilio Martínez nació el 22 de noviembre de 1950 en el barrio de Chamberí, en Madrid. Su padre se llamaba José Luis San Basilio. Su madre, María Teresa Martínez López. Tenía 4 hermanos. Una familia numerosa de clase media española de los años 50, en un país que todavía cargaba con las cicatrices de la guerra civil y vivía bajo la dictadura de Francisco Franco. España en 1950 no era el país de turismo y sol que el mundo conocería décadas después. Era un país gris, cerrado, pobre, donde las familias se mudaban a donde hubiera trabajo y los niños aprendían desde muy temprano que la estabilidad era un lujo que no todos podían permitirse. Y la familia San Basilio se mudó. Mucho. Paloma nació en Madrid, pero vivió su infancia en Sevilla. El padre fue trasladado por motivos laborales al sur de España y la familia entera hizo las maletas. Sevilla en los años 50 era una ciudad de calor extremo en verano, de patios interiores con macetas de geranios, de iglesias barrocas en cada esquina, de una manera de hablar que canta aunque no esté cantando. Paloma absorbió eso. Absorbió el ritmo del sur, la musicalidad natural de Andalucía, la forma en que los sevillanos convierten cualquier conversación en una melodía sin proponérselo. Después, otro traslado. La familia se mudó a Lugo, en Galicia. Del sur profundo al norte verde y húmedo. De los 40 grados de Sevilla a la lluvia constante de Galicia. De los patios con naranjos a los bosques de eucaliptos. Paloma vivió su adolescencia ahí, en una ciudad medieval amurallada del noroeste de España, tan diferente de Sevilla como es posible imaginar dentro del mismo país. Esa adolescencia en Lugo le enseñó algo que marcaría su carácter para siempre. Le enseñó a adaptarse, a llegar a un lugar nuevo sin conocer a nadie y encontrar su sitio, a reinventarse cada vez que el mundo cambiaba a su alrededor. Esa habilidad, la de adaptarse sin perder la esencia, sería exactamente lo que la convertiría en una artista capaz de sobrevivir 5 décadas en una industria que destruye carreras en 5 meses. Cuando llegó el momento de la universidad, Paloma regresó a Madrid.
Se inscribió en la Universidad Complutense, una de las más prestigiosas de España. Estudió filosofía y letras. Estudió psicología. Y estudió ballet. 3 disciplinas que parecen no tener nada que ver entre sí pero que en realidad explican todo lo que Paloma San Basilio sería después. La filosofía le dio profundidad intelectual, la capacidad de pensar más allá de la superficie, de hacerse preguntas que no tienen respuesta fácil. La psicología le dio herramientas para entender a las personas, para meterse en la piel de los personajes que después interpretaría en los musicales. Y el ballet le dio disciplina física, control del cuerpo, presencia escénica, la capacidad de ocupar un espacio con gracia y con intención. Pero antes de que cualquiera de esas cosas importara, antes de que la música o el teatro o los escenarios aparecieran en su horizonte, Paloma hizo lo que hacían las jóvenes españolas de los años 60 cuando necesitaban trabajar. Buscó empleos. Trabajó como enfermera. Hizo otros oficios que ella misma ha descrito sin rodeos como vulgares. No había glamour. No había reflectores. Había una mujer joven en el Madrid del tardofranquismo buscando la manera de ganarse la vida mientras estudiaba en la universidad. Y entonces, a los 15 años, empezó algo que cambiaría todo. No fue la música, fue el amor. A los 15 años, Paloma San Basilio tuvo sus primeros escarceos sentimentales. A los 20, conoció al hombre que se convertiría en su primer gran amor y su primer gran error. Se llamaba Ignacio Gómez Pellico. Era estudiante de Derecho. Era atleta, campeón deportivo, atractivo, con esa combinación de disciplina física y carisma personal que resulta irresistible a los 20 años. Empezaron a salir. 6 años de noviazgo. 6 años de una relación que ella misma describió décadas después como muy romántica, pero muy insana. Caracterizada por rupturas constantes y reconciliaciones. Idas y vueltas. Peleas y reencuentros. El tipo de relación que a los 20 se confunde con pasión y que a los 40 se reconoce como inestabilidad. En septiembre de 1972, Paloma y Ignacio se casaron. Ella tenía 21 años. Estaba embarazada. En la España de Franco, una mujer embarazada fuera del matrimonio era un escándalo social de proporciones devastadoras. No había opción. Se casaron antes de que el embarazo fuera visible. En abril de 1973 nació su única hija, Ivana Vanessa Gómez San Basilio. Una niña que llevaría los apellidos de sus 2 padres, pero que con el tiempo elegiría el de su madre como bandera. El matrimonio no funcionó. La primera separación ocurrió estando ella embarazada. Volvió. Se separó otra vez. Volvió otra vez. La separación definitiva llegó en 1977, después de apenas 5 años de matrimonio, justo cuando la carrera musical de Paloma empezaba a despegar. Fue una de las primeras mujeres en separarse en la España de los años 70. El divorcio no existía legalmente en el país hasta 1981. Paloma no podía divorciarse porque la ley no se lo permitía. Tuvo que esperar hasta 1982, cuando la ley finalmente se aprobó, para formalizar algo que ya era un hecho desde hacía 5 años. Las consecuencias sociales fueron inmediatas. Su hija Ivana era la única niña en todo su colegio con padres separados. En la España de finales de los 70, eso era una marca, un estigma. Los otros padres murmuraban. Los otros niños hacían preguntas. Y encima, la madre no era una mujer cualquiera. Era una cantante que salía en la televisión. Mi hija era la única en su colegio con padres separados, contó Paloma años después a Risto Mejide. Y encima con una madre como yo. Esa frase, encima con una madre como yo, dice todo sobre el precio que Paloma pagó por ser quien era en un país que todavía no estaba listo para mujeres como ella. Una mujer separada. Una madre soltera. Una artista que no se quedaba en casa esperando a que un hombre le diera permiso para existir. En la España de 1977 eso era revolucionario. No porque Paloma quisiera ser revolucionaria, sino porque simplemente quería vivir su vida, y resulta que vivir tu vida como mujer en la España de Franco era, en sí mismo, un acto de rebeldía. Pero la rebeldía tenía un precio. Y el precio incluía noches sola con una hija pequeña, camerinos que olían a maquillaje y soledad, giras que la alejaban de Ivana durante semanas, la culpa de toda madre que trabaja y siente que debería estar en casa, y la culpa de toda mujer que está en casa y siente que debería estar trabajando. Paloma cargó con ambas culpas al mismo tiempo durante años. Y mientras cargaba con todo eso, su carrera explotó.
Como Paloma San Basilio, pasó de ser una estudiante de filosofía que trabajaba de enfermera a convertirse en una de las voces más importantes del mundo hispano. Y la respuesta es tan improbable que parece inventada. A principios de los años 70, una amiga de Paloma conocía a un directivo de televisión española. Le mencionó que había una chica joven, guapa, con presencia, que podría funcionar frente a las cámaras. Paloma se sometió a unas pruebas de cámara sin saber bien qué esperaban de ella. Y la eligieron. Así, sin más. Sin agente. Sin contactos en la industria. Sin años de preparación específica. La pusieron a presentar un programa de televisión llamado Siempre en Domingo. Era el año 1975. Paloma tenía 24 años. Franco había muerto ese mismo año. España estaba a punto de cambiar para siempre. Y la carrera de Paloma San Basilio estaba a punto de empezar. Pero la televisión fue solo el vehículo. Lo que realmente la lanzó fue la música. Ese mismo año, 1975, Paloma grabó una cinta casera con 2 canciones originales de Roberta Flack y la envió a la discográfica Hispavox. 3 meses después la llamaron para grabar 2 sencillos. Y en junio de 1975 salió su primer álbum. Se llamaba Sombras. Contenía versiones de clásicos anglosajones como The Way We Were, de Lonand Winding Road de los Beatles y Feelings. La voz de Paloma hacía algo con esas canciones que nadie más hacía en España en ese momento. Les daba una profundidad emocional que trascendía el idioma. Cantaba en español canciones que habían nacido en inglés y las hacía sonar como si siempre hubieran sido españolas. Sombras tuvo repercusión internacional inmediata. No fue un éxito masivo al nivel de lo que vendría después, pero puso su nombre en el mapa. En 1976 publicó un sencillo con Solo tú y yo y Camino sin saber dónde ir que la colocó en los primeros puestos de las listas españolas. En 1977, su segundo álbum, ¿Dónde vas?, acentuó los temas sentimentales y la consolidó en Hispanoamérica. La canción que daba título al disco fue preseleccionada para representar a España en Eurovisión. No ganó la preselección, pero el solo hecho de estar ahí la catapultó a otro nivel de visibilidad. Y en 1978 grabó en directo en el Teatro Monumental de Madrid un álbum que incluía una de las canciones que la acompañaría para siempre. Beso a beso, dulcemente. Una canción que sonaba en todas las radios de España y de América Latina. Que se cantaba en las fiestas. Que las parejas bailaban pegadas en las discotecas. Paloma San Basilio, en apenas 3 años, había pasado de ser una desconocida que presentaba un programa de televisión a ser una de las cantantes más escuchadas del mundo hispano. Y entonces, en 1980, llegó el papel que lo cambió todo. El papel que la convirtió en leyenda. El papel por el que el mundo entero la recuerda. Evita. Andrew Lloyd Webber y Tim Rice habían creado una ópera rock sobre la vida de Eva Perón que ya había triunfado en Londres y en Broadway. Necesitaban una actriz que pudiera cantar con potencia, actuar con verdad y cargar sobre sus hombros la historia de una de las mujeres más complejas y fascinantes del siglo XX. Le ofrecieron el papel a Paloma San Basilio. Ella aceptó sin saber que estaba a punto de entrar en la historia del teatro musical en español. El estreno fue en diciembre de 1980 en el Teatro Monumental de Madrid. Y lo que pasó esa noche no tiene equivalente en la historia del teatro español. Paloma San Basilio salió al escenario, abrió la boca y durante 2 horas se convirtió en Eva Perón con una convicción tan absoluta que el público olvidó que estaba viendo a una actriz. No era Paloma interpretando a Evita. Era Evita. La calidez, el ímpetu, la rabia, el dolor, la ambición, la ternura, todo estaba ahí, en cada nota, en cada gesto, en cada silencio. La obra batió todos los récords de taquilla. Permaneció en cartel en Madrid durante 2 años. Después se fue a Barcelona durante 4 meses. Y luego comenzó una gira que la llevó a San Juan de Puerto Rico, Mayagüez, Ciudad de México, Caracas, Panamá, Santo Domingo, San José, Bogotá, Quito, Lima, Santiago de Chile y Miami. En cada ciudad la respuesta era la misma. Ovaciones de pie. Lágrimas en el público. Críticas que agotaban los adjetivos. El propio Andrew Lloyd Webber la elogió públicamente con palabras que ningún otro compositor le había dedicado a ninguna otra intérprete del personaje. Dijo que Paloma San Basilio era quizás la mejor Evita, que había dotado al personaje de un calor y un ímpetu que enriquecían enormemente la historia y que no existían en sus antecesoras. La mejor Evita. Dicho por el hombre que la creó. Eso no es un cumplido.
Es una coronación. Y con Evita vino algo que Paloma no esperaba y que casi destruye todo lo que había construido. En 1981, en pleno éxito del musical, la revista Interview publicó unas fotografías íntimas de Paloma San Basilio. Interview era una revista española conocida por sus portadas con mujeres desnudas, pero que también hacía periodismo de investigación. En la España de la transición, era una de las publicaciones más vendidas del país. Las fotos de Paloma aparecieron sin su consentimiento. Eran imágenes que ella nunca autorizó que se hicieran públicas. El impacto fue brutal. En un país que estaba saliendo de 40 años de dictadura y donde las mujeres todavía luchaban por ser tomadas en serio como profesionales, que te sacaran fotos íntimas en una revista era una sentencia. No para el hombre que las publicaba, para la mujer que aparecía en ellas. Paloma sobrevivió. Sobrevivió porque tenía Evita. Porque cada noche subía al escenario y demostraba que era mucho más que una imagen en una revista. Porque su voz, su talento, su capacidad de conmover a miles de personas en un teatro pesaban más que cualquier fotografía robada. Pero la herida quedó. Y décadas después, cuando ha hablado del tema, lo ha hecho con la mezcla de dignidad y dolor que solo tienen las personas que fueron expuestas sin su permiso y que tuvieron que seguir adelante sin que nadie les pidiera perdón. Después de Evita, Paloma San Basilio dejó de ser una cantante española exitosa. Se convirtió en otra cosa. Se convirtió en una artista continental. En la mujer que le cantaba No llores por mí, argentina a todo un continente que se reconocía en esa canción. En la voz que llenaba teatros de 3.000 personas en ciudades que nunca había pisado. En un nombre que se pronunciaba con respeto desde Madrid hasta Santiago de Chile, desde Ciudad de México hasta Miami. Y con esa transformación llegó algo que Paloma necesitaba desesperadamente después de los años de madre soltera, de separación ilegal, de estigma social. Llegó la estabilidad económica. Porque Evita no solo le dio fama, le dio dinero. 2 años en cartel en Madrid, 4 meses en Barcelona, 6 meses de gira por América Latina y Estados Unidos. Miles de entradas vendidas cada noche a precios que reflejaban el calibre del espectáculo. Un doble disco con la banda sonora que se vendió masivamente. Y a partir de ahí, los contratos para conciertos, los derechos de sus discos, las giras internacionales, todo se multiplicó. Tras el silencio discográfico que siguió a Evita, Paloma grabó Ahora en 1981. La canción estrella de ese álbum se llamaba Juntos. Se colocó en el número 1 de todas las listas de España y de Latinoamérica a la semana de su aparición. Una semana, 7 días para llegar a la cima. Juntos se convirtió en himno de una generación. Se cantaba en las bodas. Se bailaba en las fiestas de fin de año. Se dedicaba por la radio. Era la canción que las parejas consideraban suya aunque la compartieran con millones de personas. En 1983 llegó el disco Dama, donde Paloma incluyó la primera versión en español de Memory, el tema central del musical Cats de Andrew Lloyd Webber. Ella la llamó Recuerdos, y con ella demostró algo que pocos artistas pueden demostrar. Que podía tomar una canción que ya era un clásico en inglés y hacerla sonar como si siempre hubiera existido en español. Como si el idioma de Cervantes fuera el idioma natural de esa melodía. También incluyó canciones como El aire del sábado tarde y temas más rítmicos como Bailando y Fiesta del Interior. Paloma no era solo baladas. Tenía rango. Podía hacerte llorar con un bolero y después hacerte bailar con un pop bailable sin que sintieras que era una artista diferente. El 21 de junio de 1983, inició en San Juan de Puerto Rico una gira de 6 meses por Latinoamérica y Estados Unidos con Evita. 6 meses recorriendo el continente con un musical que la consagró como la artista femenina de habla hispana más importante de su generación. Cuando regresó a España, seleccionó 10 temas y editó su álbum Paloma en 1984. Y entonces llegó una oportunidad que muchos artistas españoles habrían matado por tener. En 1985, Paloma San Basilio fue elegida para representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión. Cantó La fiesta terminó, compuesta y producida por Juan Carlos Calderón. Lo hizo en Gotemburgo, Suecia, frente a millones de espectadores de toda Europa. El resultado no fue lo que esperaba. Quedó en el puesto 14, lejos del podio, lejos de la victoria que España y sus fans anhelaban. Pero Paloma tomó ese resultado con la misma dignidad con la que había tomado todo en su vida. No se quejó públicamente. No culpó a nadie. Dijo que Eurovisión había sido un acontecimiento importante en su carrera y siguió adelante.
porque Paloma San Basilio no era una artista de un solo escenario. Si Eurovisión no la quería en el primer puesto, ella tenía 15 países esperando para aplaudirla de pie. Ese mismo año cantó para los damnificados del terremoto de México y para las víctimas del volcán Nevado del Ruiz en Colombia. No lo hizo por publicidad. Lo hizo porque era el tipo de artista que entendía que la voz que tienes no es solo tuya. Es de todos los que la necesitan. Y la carrera no se detuvo después de Eurovisión. Al contrario, la segunda mitad de los 80 fue la consolidación definitiva de Paloma San Basilio como la artista femenina más importante del mundo hispano. En 1986 lanzó Vuela Alto, producido de nuevo por Juan Carlos Calderón, con la canción Cariño Mío, que se convirtió en otro de esos temas que la gente sentía como propios. Cariño Mío sonaba en las radios de España y de toda América Latina con la misma naturalidad que el aire. Fue uno de sus discos más vendidos y dio título a una gira mundial que rompió récords de taquilla en cada ciudad donde se presentó. Al año siguiente llegó Grande, que alcanzó el disco de platino y recibió el premio al mejor álbum en varios países. En 1988, Vida, otro platino en España y América, seguido de una extensa gira de conciertos. Ese mismo año hizo algo que nadie esperaba. Se subió al escenario del histórico Anfiteatro Romano de Mérida junto al grupo chileno Quilapayún para interpretar la Sinfonía de los Tres Tiempos de América del compositor Luis Adlis. Se editó un disco de ese concierto, Paloma cantando música latinoamericana de raíz popular junto a un grupo de exiliados chilenos en un anfiteatro romano de 2000 años de antigüedad en España. Esa imagen resume mejor que cualquier descripción el rango artístico de esta mujer. No tenía un solo casillero. Podía estar en un teatro de Broadway con Evita, en una discoteca con Bailando, en un festival benéfico con los damnificados de un terremoto y en un anfiteatro romano con un grupo folclórico chileno. Y en cada uno de esos escenarios era completamente ella misma. En 1990, para celebrar sus primeros 15 años en la música, grabó simultáneamente 2 discos. Quiéreme siempre para el mercado español y Nadie como tú para América. Ambos fueron disco de platino. Y emprendió una gira de 6 meses por todo el continente americano que la llevó desde Canadá hasta Argentina. Pero el momento que elevó su carrera a un nivel que muy pocos artistas en español han alcanzado ocurrió el 3 de marzo de 1991. Esa noche, Paloma San Basilio compartió escenario con Plácido Domingo en el Miami Arena. 16,000 personas sentadas en un recinto que normalmente albergaba partidos de la NBA y conciertos de rock, llenaron hasta el último asiento para ver a una cantante española y a uno de los 3 tenores más famosos del mundo cantar juntos. El concierto se grabó y se editó como un doble CD y DVD titulado Por fin juntos. Alcanzó el doble platino en varios países y fue nominado a los Grammy Latinos al mejor álbum. Era la confirmación de que Paloma San Basilio no era solo una estrella del pop en español. Era una artista capaz de compartir escenario con las voces más grandes del planeta sin que nadie en el público sintiera un desequilibrio. Plácido Domingo cantaba ópera. Paloma cantaba lo que le daba la gana. Y juntos, esa noche en Miami, llenaron un estadio de 16,000 personas. 5 años después, el 22 de febrero de 1996, repitió la hazaña con otro tenor de talla mundial. José Carreras y Paloma San Basilio se presentaron juntos en el estadio El Campín de Bogotá. 30,000 espectadores. 30,000 personas en un estadio de fútbol convertido en sala de conciertos para ver a una mujer de Madrid y a un tenor de Barcelona cantar a dúo en la capital colombiana. Esos números no los conseguía cualquiera. Esos números los conseguía Paloma San Basilio porque a esas alturas su nombre era sinónimo de evento, de acontecimiento, de algo que la gente sentía que no podía perderse. Y los escenarios donde se presentó a lo largo de esas décadas cuentan su propia historia. El Carnegie Hall de Nueva York, el templo de la música clásica donde solo se presentan los más grandes. El César Palace de Las Vegas, donde las estrellas del entretenimiento norteamericano hacían residencias de meses. El Teatro Teresa Carreño de Caracas. El Teatro de Bellas Artes de Puerto Rico. El Gibson Amphitheater de Universal en Los Ángeles. Y el Jackie Gleason de Miami, donde le impusieron sus manos en el Paseo de las Estrellas, un reconocimiento que la ciudad reserva para los artistas que han dejado una marca permanente en su vida cultural. Las manos de Paloma San Basilio están ahí, en el cemento de Miami, junto a las de otras leyendas de la música latina. Un recordatorio físico de que esa mujer estuvo ahí, que cantó ahí, que hizo llorar y bailar a miles de personas ahí. Los premios llegaban a la misma velocidad que los discos de platino.
Antorcha de Plata del Festival de Viña del Mar en Chile en 1983 y en 1986. Premios Bravo de Miami a la Mejor Cantante en 1985 y 1989. Premio ACE de Nueva York como Artista Internacional del Año en 1985 y de nuevo en 1989. Premio Semí en Puerto Rico a la Mejor Cantante Internacional. Oscar de Oro de la edición internacional de prestigio. Cada premio era una confirmación más de algo que ya no necesitaba confirmación. Paloma San Basilio era la artista femenina más importante del mundo hispano. No la más escandalosa. No la que más titulares generaba. La más respetada. Pero Paloma no se conformó con ser una cantante que llenaba estadios con tenores y acumulaba discos de platino. Quería más. Quería volver al teatro. Quería volver al lugar donde todo había empezado con Evita. Y en 1997, después de 17 años alejada de los musicales, regresó. Lo hizo con El Hombre de la Mancha, junto a José Sacristán, en el Teatro Lope de Vega de Madrid. La obra se mantuvo 2 años en cartel en Madrid, 1 mes en Barcelona y 2 meses en Buenos Aires. Se editó un doble CD del espectáculo. Y la crítica, que podría haber sido escéptica con una cantante pop intentando hacer teatro clásico, la recibió con admiración. 4 años después, en 2001, volvió a unirse con Sacristán para protagonizar My Fair Lady en el Teatro Coliseum de Madrid. El musical permaneció en cartelera durante 19 meses agotando localidades. La crítica española le otorgó un título que nadie le había dado antes: La Reina del Musical. Se editó un CD de la producción. Y Paloma demostró que a los 51 años tenía la misma energía escénica que a los 30, pero con algo más. Con la profundidad que solo dan los años y la experiencia vivida. En 2005 estrenó Víctor Victoria en el mismo Teatro Coliseum. Y después vendría Sunset Boulevard, otro musical que sumaba a una lista de producciones teatrales que la convertían en la actriz musical más prolífica de la historia de España. Ninguna otra artista española ha protagonizado tantos musicales de primer nivel durante tantos años. Evita, El Hombre de la Mancha, My Fair Lady, Víctor Victoria, Sunset Boulevard. 5 musicales legendarios. 5 personajes completamente diferentes. 5 demostraciones de que Paloma San Basilio no era solo una voz. Era una actriz completa que usaba la voz como herramienta, no como único recurso. El 1 de noviembre de 2006, en una ceremonia en Nueva York, Paloma recibió el Grammy Latino a la excelencia musical. Es el premio que la Academia Latina de la Grabación otorga a los artistas que han hecho contribuciones excepcionales a la música latina a lo largo de sus carreras. No es un Grammy por una canción o por un álbum. Es un Grammy por una vida entera dedicada a la música. Paloma subió al escenario, recibió el premio y lo que sentía en ese momento probablemente no lo pudo expresar con palabras, porque las palabras se quedan cortas cuando te reconocen 30 años de trabajo con un objeto que cabe en una mano pero que pesa más que todos los discos de platino juntos. Y mientras su carrera se consolidaba como una de las más sólidas del mundo hispano, algo estaba cambiando en su vida personal. Algo que duraría más de 3 décadas. Aquí viene lo segundo que te prometí. La historia de Claudio Rey. A finales de los años 70, poco después de la separación definitiva de Ignacio Gómez Pellico, Paloma conoció a un hombre que cambiaría su vida. Se llamaba Claudio Rey. Todo el mundo le decía Capi. Era empresario. 4 años mayor que ella. Atractivo, con bigote, con porte de galán de cine. Venía de una familia vasca de constructores. Su padre había sido responsable de la importante urbanización madrileña de la Florida. Era un hombre de dinero, de mundo, de una seguridad en sí mismo que complementaba la energía volcánica de Paloma. La familia de Claudio la acogió como una hija más, y la relación que empezó a finales de los 70 se extendió durante más de 30 años. 3 décadas juntos, sin casarse nunca, sin pasar por la vicaría ni por el juzgado. No daban explicaciones. Se sentían así, felices y libres. Paloma lo ha dicho con sus propias palabras. No necesitaban un papel para validar lo que tenían. Eran una pareja en todos los sentidos de la palabra excepto en el legal. Y eso, en la España de los 80 y los 90, seguía siendo raro. Seguía generando preguntas. Seguía provocando que algún periodista malicioso hiciera circular el rumor de que Paloma se acostaba con el rey. Sí, bromeaba ella, pero con Claudio Rey. Durante esos 30 años, Capi fue su compañero en todo. En las giras, en las decisiones,
en los momentos de triunfo y en los de duda. Era el hombre que la esperaba cuando bajaba del escenario, el que le decía la verdad cuando nadie más se atrevía, el que entendía que vivir con una artista de la magnitud de Paloma San Basilio significaba aceptar que la música siempre iba a ser parte de la ecuación. Pero incluso las relaciones más largas y más sólidas pueden terminar. Y en algún momento entre 2014 y 2020, según fuentes cercanas, Paloma y Claudio se separaron. No hubo escándalo, no hubo titulares, no hubo declaraciones públicas dramáticas. Simplemente dejaron de estar juntos. Mantuvieron una relación de amistad y respeto. Y Paloma, fiel a su costumbre de no hablar de su vida privada más de lo estrictamente necesario, solo confirmó que ya no tenía un hombre a su lado. Lo dijo sin amargura. Lo dijo como quien acepta un hecho de la vida con la misma serenidad con la que acepta un cambio de estación. En una entrevista reciente con Vicky Martín Berrocal, lo explicó con palabras que dicen todo sobre quién es a los 75 años. Vivir es equivocarse, acertar, intentarlo, arriesgarse. Yo soy bastante rebelde. No le tengo miedo al cambio. Lo que realmente me asusta es la conformidad. Eso dijo. Lo que le asusta no es estar sola. Lo que le asusta es conformarse. A los 75 años, la mujer que fue una de las primeras en separarse en la España franquista sigue temiendo lo mismo que temía a los 25. La conformidad. El quedarse quieta. El dejar de moverse. Hoy se define a sí misma como un pajarito libre. Soltera. Sin pareja. Sin buscar una. Dedicada a su trabajo, a sus casas, a su hija, a sus nietos, a sus rosales, a sus novelas, a su teatro. Un pajarito libre. Después de 50 años de escenarios, de 2 relaciones largas, de una hija criada entre giras y camerinos, Paloma eligió la libertad como compañera final. Y esa elección, viniendo de una mujer de su generación, de su contexto, de su historia, es quizás el acto más valiente de toda su vida. Y ahora necesitas conocer una anécdota que Paloma misma ha contado y que conecta su carrera con uno de los hombres más poderosos del mundo actual. Después de un concierto en Estados Unidos, alguien tocó la puerta de su camerino. Era un hombre alto, rubio, con un traje impecable y una seguridad en sí mismo que llenaba la habitación antes de que dijera una palabra. Se presentó. Se llamaba Donald Trump. Había visto el concierto y quería conocerla. Los detalles exactos de esa conversación solo los conoce Paloma, y ella los ha contado con esa mezcla de asombro y humor que la caracteriza. Pero el hecho de que Trump fuera a buscarla después de un show dice algo sobre el nivel de artista que era Paloma San Basilio en el mercado norteamericano. No era una cantante más. Era la clase de artista que hacía que un multimillonario dejara su mesa VIP y caminara hasta un camerino para decirle que la había disfrutado. Hablemos ahora de la fortuna. Porque 50 años de carrera, 16 millones de discos vendidos, giras por 15 países, musicales que llenaban teatros durante años, no pasan sin dejar huella en una cuenta bancaria. Paloma San Basilio nunca ha sido de las artistas que exhiben su riqueza. No hay fotos de ella en yates. No hay reportajes sobre colecciones de autos de lujo. No hay escándalos financieros. Lo que hay es una mujer que supo invertir su dinero en lo que realmente le importaba. Propiedades. 4, para ser exactos. La primera y principal es su casa en Madrid. Un inmueble de estilo clásico y señorial, con interiores luminosos, espacios amplios, ventanales que conectan con un jardín exterior lleno de rosales y orquídeas que ella cuida personalmente. Tiene chimenea. Tiene un rincón de lectura donde pasa horas con libros de filosofía y novelas contemporáneas. Las paredes están decoradas con objetos que remiten a su trayectoria artística y recuerdos familiares. No es un museo. Es un hogar que habla de su vida y de su carrera sin necesidad de explicaciones. La segunda es una propiedad en Cádiz, en la costa atlántica del sur de España. Cádiz es una ciudad blanca, azotada por el viento del mar, con una luz que los pintores llevan siglos intentando capturar. Paloma pasa temporadas ahí, alternando entre el sur y la capital. Es su refugio de invierno, el lugar donde el Atlántico le recuerda que el mundo es más grande que cualquier escenario. La tercera es un caserío antiguo en el Valle del Baztán, en Navarra. Ese caserío tiene una historia que duele. Paloma lo descubrió gracias a su hermana, una de las maites de la familia, que amaba ese valle verde, envuelto en niebla, escondido entre montañas del País Vasco. Cuando su hermana murió en 2020, Paloma sintió que necesitaba estar cerca del lugar que ella había amado. Compró el caserío. Lo convirtió en su refugio de escritura.
Y la primera novela que escribió después de superar el duelo, Uxoa, El secreto del valle, publicada en 2025, está ambientada exactamente ahí, en ese valle, en esas montañas, en esa niebla que su hermana veía desde su ventana. La muerte de su hermana en 2020 fue un golpe que Paloma no esperaba. No porque la muerte de un ser querido sea algo que alguien espere, sino porque las hermanas San Basilio eran un clan. Habían crecido juntas mudándose de ciudad en ciudad. Habían compartido esa infancia nómada entre Sevilla y Lugo. Se habían apoyado durante décadas. Y cuando una de ellas se fue, Paloma hizo lo que siempre ha hecho cuando el dolor la golpea. Lo convirtió en algo. En este caso, lo convirtió en una novela y en una casa. La cuarta no es exactamente suya, pero es donde pasa parte importante de su tiempo. Es el hogar de su hija Ivana en Los Ángeles, California. Más precisamente en Thousand Oaks, una zona residencial tranquila del sur de California. Ivana vive ahí con su esposo Steven Babin, un chef y empresario estadounidense que dirige innovación en una firma de snacks saludables, y con sus dos hijos, Neo y Alma. Los nietos de Paloma. Neo tiene 26 años. Alma tiene 23. Crecieron entre Estados Unidos y España, hablando los dos idiomas, conociendo las dos culturas. La relación entre Paloma y su hija merece un momento aparte, porque no fue fácil. Ivana creció siendo la hija de una madre famosa que estaba de gira la mitad del año. Creció siendo la única niña con padres separados en su colegio. Creció viendo a su madre en la televisión cuando otras niñas veían a sus madres en la cocina. Eso deja marca, pero también deja fortaleza. Y la fortaleza de Ivana se manifiesta en una carrera que construyó desde cero, lejos de la sombra de su madre. Ivana nació en Madrid en abril de 1973. Se formó en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde se especializó en piano y música clásica. Después estudió en la Escuela Gemartel de México. Y finalmente cruzó el Atlántico para graduarse en el Berklee College of Music de Boston, una de las escuelas de música más prestigiosas del mundo, con especialización en composición contemporánea, producción musical y escritura para cine y televisión. A los 25 años fundó su propio sello musical, Saleh Productions, desde donde crea sintonías para publicidad, televisión y cine. Su nombre artístico es Saleh. Lo más conmovedor de la relación entre madre e hija es que después de décadas de carreras paralelas, finalmente convergieron. En 2012, Ivana produjo el disco Amolab, que es Paloma al revés, un álbum de música electrónica donde Paloma versionó algunos de sus éxitos con un sonido completamente nuevo. Era un riesgo. Una artista de 62 años haciendo música electrónica. Pero funcionó porque detrás estaba la visión de su hija, que entendía la historia de su madre y al mismo tiempo la empujaba hacia territorios que Paloma nunca habría explorado sola. En 2019, para el disco Más Cerca, Ivana compuso una canción para su madre. Se llamaba Te Encontraré. La letra hablaba de distancia y reencuentro, de buscar a alguien aunque los kilómetros y los años se interpongan. Era una canción de una hija a una madre que había estado lejos durante demasiado tiempo. O de una madre a una hija que se fue a vivir al otro lado del mundo. O las dos cosas al mismo tiempo. Y en la gira Gracias de 2025, la gira de despedida con la que Paloma celebró sus 50 años de carrera, Ivana estuvo ahí. No entre el público. En el escenario. Como corista de su madre. Madre e hija, juntas en el mismo escenario, cantando juntas las canciones que habían marcado medio siglo. Si eso no te mueve algo por dentro, probablemente nada lo hará. Paloma lo explicó en una entrevista con la naturalidad de quien ha aprendido que las mejores cosas de la vida no se planifican. Ella se fue muy pronto a Estados Unidos, dijo sobre Ivana. Hemos estado bastante separadas, a pesar de que hablamos todos los días y yo voy siempre que puedo. Me dijo, mamá, si vas a hacer otras cosas, haz una gira de despedida para agradecer al público que te haya acompañado tanto tiempo. La idea de la gira de despedida no fue de Paloma, fue de su hija. La mujer que creció lejos de los escenarios fue quien le dijo a su madre que era hora de subirse por última vez. Hablemos de las otras pasiones de Paloma, porque esta mujer no se limitó a cantar y actuar durante 50 años. Tiene al menos dos facetas que la mayoría de su público desconoce. La primera es la pintura. Paloma San Basilio pinta, no como pasatiempo dominical, pinta en serio. Ha expuesto sus obras en galerías de Sevilla y Madrid entre 2012 y 2013. Sus cuadros tienen el mismo carácter que su música. Intensos,
coloridos, con una emotividad que no necesita explicación. La pintura fue siempre su manera de procesar lo que la música no alcanzaba a decir. Cuando las palabras y las notas se quedaban cortas, los colores tomaban el relevo. La segunda es la escritura. Y aquí Paloma sorprendió a todo el mundo. En 2014, coincidiendo con su primera retirada anunciada, publicó su primera novela. Se llamaba La niña que bailaba bajo la lluvia. 464 páginas publicadas por la editorial Aguilar. No era una autobiografía disfrazada. Era una novela de verdad, con personajes ficticios, con trama, con estructura narrativa. La crítica la recibió con sorpresa y respeto. En 2016 llegó la segunda, El océano de la memoria, publicada por Suma de Letras. 499 páginas. Otra vez ficción, otra vez una historia que demostraba que Paloma no era una cantante que escribía libros por vanidad. Era una escritora que además cantaba. Y en 2025, publicó Uxoa, El secreto del valle, con HarperCollins. La novela ambientada en el Valle del Baztán, inspirada en la muerte de su hermana. 3 novelas en 11 años. Todas publicadas por editoriales de primera línea. Todas con extensiones de casi 500 páginas. Paloma San Basilio no hace nada a medias. Cuando decide escribir, escribe novelas de verdad. Cuando decide pintar, expone en galerías de verdad. Cuando decide retirarse, hace 3 giras de despedida porque ni ella misma puede despedirse de una sola vez. Porque sí, hablemos de las retiradas. Porque la historia de las despedidas de Paloma San Basilio es casi tan larga como su carrera. La primera retirada la anunció en 2013. Hizo una gira de despedida por Europa y América. Dijo adiós. El público lloró. Los periodistas escribieron obituarios artísticos. Y un par de años después, Paloma estaba de vuelta en los escenarios como si nada hubiera pasado. Durante los años siguientes a esa primera despedida, Paloma no solo volvió a los escenarios. Se reinventó de maneras que nadie esperaba. En 2020, cuando la pandemia de COVID-19 encerró al mundo entero, Paloma hizo algo que conectó con millones de personas que estaban solas en sus casas, asustadas, sin saber cuándo terminaría todo. Grabó una nueva versión de Juntos con una letra diferente, compuesta por ella misma, con un mensaje de ánimo para la gente que estaba enfrentando el confinamiento. La misma canción que en 1981 había sido un himno de amor romántico se transformó en un himno de solidaridad colectiva. Era Paloma usando la única herramienta que siempre había tenido para enfrentar los momentos difíciles: su voz. También colaboró en el programa de televisión española Como Sapiens, donde sorprendió a todos presentando recetas de cocina. La diva del musical español, la mujer que había llenado el Carnegie Hall, cocinando en cámara con la misma naturalidad con la que interpretaba a Evita. Era otra faceta más de una mujer que se negaba a ser encasillada en un solo papel. En 2021 participó en el programa Mask Singer de Antena 3, un concurso donde celebridades cantan disfrazadas y el público tiene que adivinar quién está detrás de la máscara. Era un programa ligero, de entretenimiento puro, completamente alejado de los musicales de Broadway y los conciertos con tenores. Y Paloma participó porque le pareció divertido. Porque a los 71 años seguía diciendo que sí a las cosas que le generaban curiosidad, sin importar si encajaban o no con su imagen de artista seria. Ese mismo año, 2021, recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, uno de los reconocimientos más altos que el gobierno de España otorga a los artistas que han contribuido de manera excepcional a la cultura del país. Si el Grammy Latino de 2006 había sido el reconocimiento internacional, la Medalla de Oro era el reconocimiento de su propio país. España diciéndole formalmente a Paloma San Basilio que todo lo que había hecho durante 46 años importaba. Que no la habían olvidado. Que la belleza que había creado tenía valor oficial, registrado, permanente. La segunda retirada la anunció en septiembre de 2024, en Onda Cero Radio, con una gira musical por España. Esta vez sí. Esta vez era definitivo. 50 años de carrera merecían un cierre digno. La tercera retirada la anunció en enero de 2025 con 2 conciertos programados para el 5 y 6 de junio de 2025 en el Universal Music Festival de Madrid. Los conciertos se llamaban Gracias. Y esta vez, con Ivana en el escenario como corista, con 50 años de canciones resonando en un teatro lleno hasta el último asiento, pareció que finalmente era real. Pero Paloma San Basilio no sabe retirarse. No puede. No está en su naturaleza.
porque en plena gira Gracias, mientras supuestamente se despedía de la música, aceptó protagonizar un monólogo músico-teatral llamado Dulcinea, escrito y dirigido por Juan Carlos Rubio, con música de Julio Abad y de su propia hija Ivana. La obra se estrenó el 21 y 22 de noviembre de 2025 en Santander, coincidiendo exactamente con su cumpleaños número 75. Y en 2026, mientras grabo esto, Paloma está recorriendo España con Dulcinea con un éxito abrumador. Se retiró de la música, no del escenario. Se despidió de los conciertos, no del teatro. Cerró un capítulo, abrió otro. A los 75 años, con 50 de carrera a sus espaldas, 16 millones de discos vendidos, un Grammy Latino, una medalla de oro al mérito en las bellas artes, 3 novelas publicadas, exposiciones de pintura y un monólogo teatral que llena salas en toda España, Paloma San Basilio sigue sin saber quedarse quieta. Y la gira Gracias no ha terminado del todo. Su último concierto de despedida musical, el definitivo, el que cierra medio siglo de canciones, está programado para abril de 2026 en Miami. El círculo se cerrará en la ciudad donde la comunidad latina la adoptó como propia hace décadas, donde los exiliados cubanos, los emigrantes colombianos, los venezolanos que huyeron de la crisis, todos cantaron sus canciones como si fueran himnos de una patria compartida. Miami será el último escenario musical de Paloma San Basilio. Después de eso, solo el teatro. También escribe una columna semanal en el diario ABC, en su edición digital, en un blog titulado Siento Volando. Cada semana, Paloma escribe sobre lo que le importa. Sobre la vida, sobre el arte, sobre la soledad, sobre la belleza de envejecer sin miedo. Es otra faceta que el público masivo desconoce. La Paloma escritora. La Paloma que elige las palabras con el mismo cuidado con el que elige las notas. Y ahora la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Cómo vive Paloma San Basilio en 2026? La respuesta es más sencilla y más profunda de lo que cualquiera imaginaría para una artista de su calibre. Vive entre 3 casas propias y las visitas a su hija en California. Madrid es su base principal. Cádiz es su refugio. El Valle del Bastán es su santuario de escritura. Los Ángeles es donde están sus nietos. En Madrid, sus mañanas comienzan con los rosales del jardín. Baja temprano, antes de que el calor de la capital apriete, y revisa cada planta con la atención de quien entiende que cuidar algo vivo es una forma de meditación. Las orquídeas son sus favoritas. Las trata con una paciencia que contradice la imagen de la artista enérgica que llenaba escenarios. Después del jardín, lectura. Periódicos, novelas, ensayos de filosofía. Después, escritura. Trabaja en sus columnas para el ABC o en lo que sea que esté creando en ese momento. Come ligero. Sale a caminar. Por las tardes ensaya Dulcinea o atiende las cuestiones logísticas de la gira. Por las noches, quietud. Un libro. Música suave. La televisión encendida sin volumen a veces, como compañía silenciosa. No tiene pareja. No tiene empleados de planta que llenen la casa de ruido. Tiene su jardín, sus libros, sus pinceles, su teléfono para hablar con Ivana todos los días, los ensayos de Dulcinea y la certeza tranquila de que 50 años de trabajo le dieron algo que ningún aplauso puede dar. Le dieron la libertad de elegir cómo quiere vivir el resto de su vida. En esa entrevista con Vicky Martín Berrocal, Paloma dijo algo que merece repetirse porque resume todo lo que es esta mujer a los 75 años. Dijo que la verdad nos humaniza, que la diversidad existe y no debemos temerle, que la invisibilidad muchas veces no es más que una forma de gritar por reconocimiento, pero que uno debe aprender a estar al margen de eso, a no depender de la mirada ajena. A no depender de la mirada ajena. Eso lo dice una mujer que vivió 50 años dependiendo exactamente de eso, de que el público la mirara, de que las cámaras la enfocaran, de que los teatros se llenaran de personas que iban a verla. Y ahora, a los 75, descubre que la libertad más grande es no necesitar que nadie te mire para saber quién eres. Paloma San Basilio ha defendido siempre una visión del feminismo basada en la dignidad, no en el poder. No es la feminista del discurso incendiario. Es la feminista del ejemplo. La mujer que se separó cuando el divorcio no existía. La madre soltera que crió a su hija mientras llenaba teatros en 15 países. La artista que sobrevivió a interviews sin que eso definiera su carrera. La compañera que eligió 30 años de unión libre porque no necesitaba un papel para validar su amor. La escritora que a los 64 años publicó su primera novela de 464 páginas.
La mujer que a los 75 se define como un pajarito libre y lo dice sin melancolía, sin amargura, con la sonrisa de quien sabe que la libertad se gana, no se recibe. Quizá tú también conoces a alguien así. Alguien que nunca se quedó quieta. Alguien que cada vez que la vida le cerraba una puerta, en vez de sentarse a llorar frente a ella, buscaba una ventana, un hueco en el techo, una grieta en la pared. Alguien que convirtió cada final en un principio. Alguien que a los 75 sigue sin saber detenerse porque detenerse le asusta más que cualquier escenario vacío. Paloma Cecilia San Basilio Martínez nació el 22 de noviembre de 1950 en el barrio de Chamberí de Madrid. Vivió su infancia en Sevilla, su adolescencia en Lugo. Estudió filosofía, psicología y ballet. Trabajó de enfermera. Se casó embarazada a los 21 con un atleta del que se separó cuando el divorcio ni siquiera era legal. Crió sola a su hija Ivana. Debutó en televisión por casualidad. Grabó su primer disco a los 24. Se convirtió en la mejor Evita según el hombre que creó a Evita. Sobrevivió a unas fotos en Interview que intentaron reducirla a un cuerpo cuando ella era una voz. Amó a Claudio Rey durante 30 años sin casarse porque no necesitaba permiso de nadie para amar. Representó a España en Eurovisión. Llenó teatros en 15 países. Vendió 16 millones de discos. Ganó un Grammy Latino. Recibió la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes. Pintó cuadros y los expuso en galerías. Escribió 3 novelas de casi 500 páginas cada una. Perdió a una hermana y convirtió el dolor en una casa en Navarra y una novela sobre el valle que ella amaba. Se retiró 3 veces y volvió 3 veces porque no sabe hacer otra cosa que subirse a un escenario. Tiene 2 nietos que la llaman abuela en inglés. Cuida rosales en Madrid. Escribe columnas semanales en el ABC. Y en 2026, a los 75 años, recorre España con un monólogo teatral sobre Dulcinea mientras prepara su último concierto en Miami. No le tiene miedo al cambio. Le tiene miedo a la conformidad. No depende de la mirada ajena. Depende de la suya propia. No necesita un hombre a su lado para sentirse completa. Se siente completa con su jardín, sus libros, sus pinceles y la certeza de que vivir es equivocarse, acertar, intentarlo y arriesgarse. Esa es Paloma San Basilio. El pajarito libre que después de 50 años de vuelo todavía no ha encontrado una razón para aterrizar. Si esta historia te ayudó a conocer a la mujer detrás de la voz, compártela. Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Y si alguna vez escuchas juntos en la radio, en una fiesta, en un taxi de madrugada, ahora ya sabes quién es la mujer que la canta. Y sabes que esa mujer, a los 75 años, sigue volando. Nos vemos en el próximo